Shalom, continuamos en Momentos de Torá. Hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio sobre Shmirat HaLashon, a cuidar nuestra palabra. Vamos a estudiar el Sefer Hafetz Haim, el que quiere la vida en este mundo, en el mundo venidero, tiene que cuidarse de su palabra. El Hafetz Haim vivió hace 70 años en Europa y recopiló todas las halajot de Lashon Hara para que la persona fácilmente pueda aprender y cuidarse entonces del Lashon Hara. Nos dice el Hafetz Haim, la persona el problema más grande es que no sabe que existe realmente esta prohibición de Lashon Hara, de que no se puede hablar todo, hay permitido y hay prohibido como en cualquier otra faceta de la vida, así también la palabra, que a pesar de que la palabra nos parece que uno habla y no pasó nada, pero las palabras sí son escritas en el Shamaim, las palabras pueden provocar dolor a la persona, pueden provocar un daño a la persona, moral, financiero, todo puede pasar y uno habla 150, 200 palabras por minuto, cuánto nos tenemos que cuidar y la persona que lo va a hacer realmente va a sentir un cambio en su alma, realmente va a sentirse que es como un ángel, puede doblegar y controlar la palabra, que nos parece que es algo que no hay forma de cómo hacerlo. Vamos a tener mucha fuerza en toda nuestra vida gracias a que podemos doblegarnos y sobreponernos. Entonces para ello hay que estudiar la halajot, porque la persona no tiene conocimiento qué se puede y qué no se puede, y si no sabe lo que no se puede, entonces nunca se va a poder cuidar. Por otro lado, también, a veces dice el Hafetz Haim, el Yetzer Hara, el mal instinto nos provoca hacer al revés, no dice, no, de esta persona se puede hablar Lashon Hara, es mitzvah hablar Lashon Hara, y realmente tenemos que aprender cuándo sí se puede hablar Lashon Hara, porque por otro lado uno dice, bueno, entonces ya está, no puedo hablar, y terminó, y yo como nunca lo voy a poder cumplir, entonces no cumplo nada. Dice Hafetz Haim, no, yo vengo a enseñarte que realmente hay momentos que se puede y hay momentos que es mitzvah de hablar Lashon Hara. Entonces la persona va a saber las halajot, va a poder entonces cumplirlas, y para ello hace falta estudiar y repasar, y de a poquito la persona va a ver cómo se va a poder cambiar. ¿Sí? La palabra del ser humano se domina al ser humano, Ruach Memamelá, es el espíritu hablante, es lo que nos diferencia del resto de los animales. Entonces, ¿cuánto tenemos que cuidar nuestro habla? Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que hubiera pedido a Kadosh Baruj Hu que le diera dos bocas, una para hablar de Torah, de Tefilá, y la otra para hablar de los quehaceres mundanos. Pero realmente vemos que a Kadosh Baruj Hu nos hizo una sola boca. Entonces, ¿cuánto nos tenemos que cuidar que esa misma boca donde vamos a hablar con Hashem, vamos a estudiar Torah, se tiene que estar limpia y pura para que esto pueda tener efecto? Entonces nos explica el Hafetz Haim cuán grave es el Lashon Hara. Lo vemos a lo largo de la historia. Am Israel, cuando está en el desierto y mandaron los espías a ver qué iba a pasar en Israel, y volvieron y hablaron mal del Lashon Hara, y eso provocó que inclusive que hablaron mal de la tierra de Israel, no una persona, pero eso provocó la Gezerá, el decreto, que estén 40 años en el desierto y no pudieron entrar todos los Yehudim que estaban en ese momento. Así también la destrucción del Bet HaMikdash en gran parte fue provocada por el Lashon Hara, y también hoy en día que no se construye el Bet HaMikdash y todos los sufrimientos que tiene Israel están en gran parte debidos al Lashon Hara. Nos dice el Hafetz Haim, una persona que está acostumbrada a hablar Lashon Hara así todo el tiempo, un Baal Lashon, entonces puede llegar a ser que cada vez que dice el Lashon Hara, no solamente que transgrede la transgresión del Lashon Hara, sino que también hay otros 17 transgresiones que puede llegar a pasar, y 14 mitzvot que está perdiéndose en el momento que dice el Lashon Hara, y además recibe 3 maldiciones que están escritas en la Torah. Entonces, ¿cuánto nos tenemos que cuidar? Y nos dice entonces en el Klal Aleph, en la primera regla, dice el Hafetz Haim, lo primero de todo hay que saber que la Lashon Hara es inclusive que es verdad, inclusive que aparentemente, por lo menos es verdad lo que estoy contando, pero estoy hablando mal de un Yehudí, estoy desdeñando, estoy hablando de una mala cualidad. Esto también es Lashon Hara. Si uno va a inventar y mentir, es peor todavía, es Motzi Shenra, pero si inclusive que dijo la verdad, eso también está prohibido.
Segundo punto, dice el Hafetz Haim, inclusive que nos piden que contemos. Alguien nos pidió, contame qué pasa con esta persona, inclusive que es un ser allegado nuestro, un padre o un rab. Si no va a haber aquí algún provecho para que la otra persona pueda cambiar su actitud, y eso vamos a estudiar más adelante. Entonces no se puede contar sobre otra persona, inclusive que yo no empecé a contar y me pidió que cuente, tampoco eso me va a permitir contar el Lashon Hara. Dice inclusive, el Hafetz Haim nos dice inclusive que la persona, si no va a contar lo que le están pidiendo, lo van a despedir del trabajo, le va a tener una gran pérdida, va a perder todos sus bienes. Tampoco se puede hacer el Lashon Hara así como cualquier transgresión de la Torá, que inclusive la persona tenga que perder todo su dinero, no la puede transgredir. Después nos dice el Hafetz Haim, inclusive que la persona no lo habla, no dice, sino que hace un gesto, le preguntan aquí cómo está esta otra persona, y hace así un gesto, ¿sí?, de desdén, que se da a entender que está hablando mal de otra persona. Eso también es la Lashon Hara, inclusive que no lo decimos, o también inclusive dice el Hafetz Haim cuando uno escribe algo malo sobre otra persona, ¿sí?, también esto va a incluirse en la transgresión de la Lashon Hara. Cuánto hay que cuidarse, hoy en día uno manda un mensaje, un par de palabras, pero ya puede ser que habló mal sobre otra persona, y eso también es la Lashon Hara. Finalmente, nos dice el Hafetz Haim, inclusive cuando uno se incluye y también se dice nosotros fuimos, nosotros somos así, se incluye y también habla mal de sí mismo, eso no me permite que yo, si hablo mal de mí mismo, puedo incluir también a otra persona, eso también va a ser la Lashon Hara. Con esto entonces concluimos la primera regla del Klal Aleph. Bezrat Hashem, vamos a seguir en los próximos shiurim de a poquito a entender esta mitzvah tan importante que nos va a hacer realmente una revolución en nuestras vidas, que es el Shmirat HaLashon.